Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. El otro día fui al Aldi a comprar y yo no soy una persona que normalmente me compre proteínas en polvo ni suplementos de este tipo, pero vi que allí vendían proteínas y dije, bueno, pues vamos a probarla. Y hubo un punto que me llamó un montón la atención y fue que cuando salí del supermercado y iba a pagar, el que me atendía me hizo una pregunta que me llamó mucho la atención y es que vio esas proteínas y me dijo, oye, ¿esto qué es? ¿Proteína? Y le digo, sí, que vamos a probarla, a ver qué tal. Y me dice, ¿y funcionan bien? Y fue como algo que me dejó pensando un montón y es una situación como surrealista. Sería como realmente esa pregunta, a lo mejor no la entiendes tú ahora mismo, pero es como si veo a alguien comprar pechuga de pollo y le digo, oye, ¿la pechuga de pollo funciona bien? Y esto me hizo reflexionar sobre la poca o mejor dicho, el exceso de información que hay sobre alimentación que hace que mucha gente esté poniendo el foco en aspectos nada importantes como la proteína que se toma o como si el pan es pan blanco o pan integral, pero luego no estemos prestando atención a los aspectos realmente importantes de una alimentación saludable o de una alimentación para conseguir un objetivo como perder peso. Entonces, ¿qué es lo que he intentado hacer en el podcast de esta semana? Resumir de una forma súper clara cuáles son los puntos desde el menos importante hasta el más importante a la hora de perder peso, para que cuando tengas dudas, cuando te saturen de información, vuelvas a este podcast y recuerdes, oye, me estoy perdiendo las bases y te centres de verdad en el 20% de acciones que te van a dar el 80% de los resultados. Así que no te lo pierdas porque simplemente con escuchar este podcast y aplicar los dos puntos más importantes vas a perder peso haciendo el 20% del esfuerzo. Eso sí, sé que es probable que a la hora de que escuchando este podcast o escuchando más información no puedas conseguir tus objetivos porque necesitas una ayuda cercana, porque necesitas un cambio de mentalidad y un cambio en tu relación con la comida. Y para eso tenemos el programa Adelgaza sin ansiedad. Un programa para mujeres que quieren perder peso, pero no un programa de pérdida de peso, porque los programas de pérdida de peso te dan dietas, pastillas, batidos para que pierdas peso. Aquí el cambio no tiene que ser tu peso, tienes que ser tú, que aprendas a comer sin ansiedad, que aprendas a comer sin remordimiento, que disfrutes de la comida, que disfrutes del ejercicio y que tú tengas ese cambio a nivel personal va a hacer que consigas perder peso. Como comprenderás, para esto vamos a tener un acompañamiento diario y necesitamos primero conocer a fondo cuál es tu situación. Entonces, lo que tienes que hacer para que podamos conocerla es ir al enlace que hay en la descripción del podcast, le darás, te llevará a WhatsApp, te pondrás en contacto conmigo, te haré algunas preguntas y si vemos que eres apta para el programa y que todo te encaja, pues podrás empezar a trabajar con nosotros. No dudes en hacerlo porque tienes mucho que ganar y no tienes nada que perder por preguntas. Y ahora sí, no me enrollo más y vamos con el episodio de hoy. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo, escucha cómo suena. Bueno, pues lo que vamos a hacer es analizar un poco los puntos que influyen en la alimentación para perder peso y como quiero que te quedes hasta el final del podcast, vamos a ir desde el menos importante hasta el más importante y vamos a ver consejos prácticos en cada uno de ellos para que puedas aplicarlos desde hoy mismo. El primer punto, y por tanto el menos importante, es desgraciadamente al que muchos le dan más importancia y es los suplementos. No te haces a la idea de la cantidad de personas que les cuento que estoy haciendo pues una alimentación saludable, que estoy entrenando la fuerza y me han visto que he tenido un cambio y la única pregunta que me hacen es ¿y de suplementos qué estás tomando? Y creemos que los suplementos tienen mucho más poder en nuestro cambio de lo que realmente tienen. Y esto es un problema porque, de hecho, digamos que la industria de los suplementos es la que tiene una mayor facturación cuando es la que menos contribuye a un cambio. Entonces,
Para que os hagáis una idea, para mí los suplementos son como la guinda del pastel, pero no una guinda positiva. A mí me gusta ponerlo como la guinda que tiene el roscón de Reyes. Seguro que si eres de España por lo menos, conoces el roscón de Reyes que tiene encima como unas frutas. La mayoría de la gente prefiere el roscón sin esas frutas. Pues con los suplementos pasa exactamente igual, con suplementos de vitaminas, de proteínas, etcétera. Que es que probablemente sería mejor si no los estuvieses tomando. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tomas este tipo de suplementos, lo que haces es que no asumes responsabilidad de tu cambio. Crees que estos suplementos van a ser la clave para que tengas el cambio, cuando realmente a lo mejor te van a aportar un 1 o un 2%. Entonces tú dejas de comer bien, dejas de hacer tu entrenamiento de fuerza, porque le das la responsabilidad a ese suplemento. Un ejemplo de por qué los suplementos pueden ser una mala idea lo tenemos, por ejemplo, en las pastillas para adelgazar y los pinchazos o en los batidos. Si te fijas, la mayoría de la gente que toma batidos o que se pincha o que toma estas pastillas pierde peso, pero lo pierde por una consecuencia clara, que es que las pastillas y los pinchazos te quitan el hambre y por tanto comes menos y generas un déficit calórico, que luego hablaremos de lo del déficit calórico, y también porque en el caso de los batidos estás cambiando el desayuno y la cena, que a lo mejor te aportaban en total 1000 calorías, por 2 batidos de 100 calorías cada uno. Estás tomando 800 calorías menos. Estás perdiendo peso por ese déficit calórico. Pero ¿qué pasa si a una persona que está tomando estas pastillas y está perdiendo peso o esos batidos le dices, oye, ¿tú podrías diseñarte un menú que te haga perder peso sin esos suplementos? La mayoría de las veces no van a poder, entonces se están haciendo dependientes de los batidos, de las pastillas o de los pinchazos. Por esto no me gusta que le deis tanta importancia a los suplementos, porque al final no es lo que va a marcar la diferencia. Si tuviéramos que centrarnos en esto, decir, los suplementos van a ser un 2, un 3% como mucho lo que te pueden aportar y no sirven de nada si no tienes todo lo que vamos a comentar ahora cubierto. O sea, así que no me voy a enrollar más con este punto y vamos a pasar con el siguiente. Que los siguientes menos importantes y que por desgracia también le damos mucha importancia son los horarios de las comidas. El horario de la comida realmente no va a influir prácticamente en nada para que pierdas peso. ¿Cuál es el mejor horario para comer? Si somos totalmente estrictos, realmente lo mejor por tema de ritmo circadiano, de que vas a descansar mejor, vas a regular mejor el hambre, etcétera, es que intentes comer cuando sea de día, porque es a lo que están acostumbrados nuestros antepasados. Pero el impacto que va a tener esto en tu salud y en tu pérdida de peso, de nuevo, es parecido a los suplementos. Un 2, un 3, un 4%. No va a tener apenas impacto. Entonces, habrá gente que te diga, oye, es que tienes que hacer 5 comidas, porque eso es lo que hace que se acelere tu metabolismo y al final quemas más grasa. Y esto lo dicen porque en realidad cuando tú comes, al final lo que estás haciendo es que como estás comiendo, pues vas a necesitar gastar energía en digerir lo que te comes y por tanto vas a gastar calorías. Sin embargo, lo que se ha visto es que si yo me como 1000 calorías en 5 comidas en total, o sea, 5 comidas de 200 calorías y a lo mejor gasto 200 calorías en total en digerir esas 5 comidas, si yo me hubiese comido las 1000 calorías de golpe, también gasto las mismas 200 calorías. Entonces, no es algo que sea real el hecho de que comer más veces acelere tu metabolismo. Es más, muchas veces os habrá pasado que os dicen esto de las 5 comidas, estás comiendo a media tarde simplemente porque te lo han dicho y realmente lo único que has conseguido es abrirte el estómago y que tengas más ganas de comer. Por tanto, te estás autosaboteando cuando estás haciendo esto de las 5 comidas. Otras veces te dirán también que lo mejor es hacer ayuno intermitente, porque eso tiene un montón de beneficios, vas a estar más tiempo quemando grasa, etcétera. Y puede ser útil, pero si a ti te encanta, por ejemplo, desayunar y el periodo que haces de ayuno lo estás pasando súper mal, con ansiedad, llegas a la primera comida con ganas de darte un atracón, pues probablemente el ayuno no es para ti.
¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que realmente el horario de comida más adecuado de todo es el que se adapte a ti y a tu estilo de vida. Si para ti es mejor hacer un desayuno, una comida y una cena, hazlo de esa forma. Si te gusta meter un snack entre horas, hazlo de esa forma. Cada persona va a tener su forma que le funcione. Y está claro que sí, a lo mejor hay unos horarios de comida mejor que otros, como he comentado antes, pues si puedes comer siempre que sea de día y a la luz del sol, pues va a ser mucho mejor, pero es que esto no es siempre posible y muchas veces por intentar cumplir esta perfección con los horarios de comida, que van a ser, ya os digo, un 3, un 4%, estropeamos todo lo demás. Entonces, si estamos viendo lo que acabo de explicar, podríamos ponerlo como si todo esto es una pirámide de la nutrición. Lo que vamos a ir contando más adelante son las bases de esa pirámide, las partes más importantes. Y lo que hemos contado hasta ahora, los suplementos y el tiempo en el que hagan las comidas, podríamos decir que son las partes de arriba de la pirámide. Pues muchas veces por intentar poner esas cartas de la pirámide, vamos a imaginarnos una pirámide de cartas, lo que hacemos es que se nos caiga el resto. Por tanto, a veces es mejor que quitemos los suplementos y que no nos preocupemos por intentar hacer los horarios de comida perfectos, porque puede que sea algo que nos esté autosaboteando porque no podemos organizarnos para esos horarios de comida perfectos. Una vez que se entiende esto, ahora quiero que hablemos sobre puntos que ya empiezan a ser un poquito más importantes, ¿vale? Y el primero de ellos es los micronutrientes. Perdón, los micronutrientes, que no he pronunciado bien. ¿Qué son los micronutrientes? Los micronutrientes, cuando hablamos de esto, pues son nutrientes pequeños, como su propio nombre indica. Es decir, que consumimos en menos cantidad que otros que son los macronutrientes. Por ejemplo, las vitaminas son también, no es en sí la fibra, pero la fibra también la vamos a considerar aquí un micronutriente porque se come también en menos cantidad que otros, etcétera. Y esto es muy importante porque al final va a tener un impacto en tu salud que tengan micronutrientes, pero también es verdad que veo que muchas veces la gente se complica demasiado para introducir micronutrientes y siempre estás buscando el alimento mágico porque tiene tal vitamina, este alimento que está hecho con leche de unicornio y eso tiene la vitamina X que te va a salvar. Y realmente estamos buscando la píldora mágica en algo que no es realmente tan importante. Realmente lo más importante de los micronutrientes es simplemente que te bases en incluir verduras de todos los colores y que eso va a hacer que como estás incluyendo verduras, al menos en las comidas principales, vas a estar mucho más saciada en cada comida, no vas a pasar tanta hambre y también vas a incluir suficiente fibra que te va a ayudar con ir al baño. Pero realmente el hecho de que te falten vitaminas o no te falten, si cumples con todos los puntos que voy a comentar ahora más adelante, que son los importantes, lo más normal es que con hacer esos puntos e incluir verduras, vas ya a conseguir tener suficientes minerales y suficientes vitaminas en tu alimentación como para tener salud. No tienes que buscar alimentos mágicos difíciles de conseguir. Simplemente incluye verduras y frutas en tu alimentación y cumple con los puntos que vamos a comentar a partir de ahora. Otro punto que podemos considerar como importante serían ya los macronutrientes. Los macronutrientes me refiero a nutrientes pues, que vas a tener que consumir en más cantidad. Por ejemplo, son principalmente las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Y aquí veo muchas veces que demonizáis algunos tipos de macronutrientes. Por ejemplo, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono no engordan. Simplemente es un alimento más que te va a dar energía. Y cuando notas que has comido más hidratos de carbono y de repente has subido de peso, no es porque hayas acumulado grasa. Es porque esos hidratos se han almacenado en tus músculos en forma de una sustancia que se llama glucógeno, que se almacena con agua. Y ese agua, pues, hace que subas de peso, porque obviamente tienes más agua, pero no es que hayas ganado grasa. Entonces, no te preocupes que no vas a engordar por comer hidratos de carbono, sea de día o de noche. De hecho, lo principal que tengo que decir sobre los macronutrientes es que todos tienen beneficios y todos te van a ayudar en tu pérdida de peso. La proteína, ¿cuáles son sus principales beneficios?
pues se va a utilizar sobre todo cuando haces ejercicio y todo para regenerar el músculo y que te sientas fuerte y no pierdas masa muscular. Y además, comerte 100 calorías de proteína, por ejemplo, de pechuga de pollo, te va a llenar mucho más que comerte 100 calorías de manzana. Entonces, incluir una cantidad suficiente de proteína en tu alimentación es importantísimo porque va a hacer que tengas menos ansiedad, que estés más saciada, que aguantes más hasta la siguiente comida. Entonces, yo diría que es una de las bases de la alimentación, sin obsesionarnos, pero hay que incluir suficiente proteína en las comidas. ¿Que dónde se encuentra la proteína? Principalmente en alimentos de origen animal, como la carne, como el pescado, como el huevo, como los lácteos, pero también en alimentos de origen vegetal, como puede ser, por ejemplo, los derivados de la soja. La soja texturizada es muy rica en proteínas, o el tofu también. Las legumbres también tienen proteínas, pero también tienen más hidratos de carbono. ¿Cuánta proteína deberías consumir a lo largo del día? Siempre se han dado unas recomendaciones súper bajas, pero realmente lo ideal sería que como mínimo consuma 1,6 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal que tengas tú. Si tienes mucho sobrepeso, en vez de hacerlo con el peso corporal, lo puedes hacer con los centímetros de tu peso corporal. Pero recuerda, esto no significa que si te salen 150 gramos de proteína haciendo esto, sea que tienes que comer 150 gramos de alimento. Por ejemplo, no tienes que comer 150 gramos de pechuga de pollo en el día, sino de la cantidad de proteína. Por ejemplo, en la pechuga de pollo por 100 gramos tiene aproximadamente unos 20-25 gramos de proteína. Por tanto, para llegar a 100 gramos tendrías que comerte 400 gramos de pollo. Y así vamos a ir hablando de todos los nutrientes. Otro de los macronutrientes que es muy importante y que te va a ayudar es las grasas. Las grasas tienen una función, primero, hormonal, van a hacer que funcione mucho pues la testosterona, etcétera, y por tanto tienes que incluir un mínimo de grasa en tu alimentación para estar saludable, y también van a ayudarte pues a disfrutar más la alimentación, a no tener ansiedad porque estás incluyendo todo tipo de alimentos, también te van a saciar, etcétera. ¿Cuánta grasa recomendaría más o menos como mínimo que incluyas a lo largo de un día en tu alimentación? Pues aproximadamente 1 gramo por kilo de peso corporal, lo mismo que antes. Y esto, lo mismo, que no significa que sea 1 gramo de alimento. El aceite sí es 1 gramo de alimento, pero por ejemplo los frutos secos no, el aguacate tampoco, el queso tampoco. Vas a poder consumir más cantidad. Y por último, tenemos los hidratos de carbono, que ya he dicho que no engordan y sí que van a contribuir a que tengas más energía, a que puedas moverte más a lo largo del día, a que hagas tus ejercicios con más intensidad. También suelen ser ricos en fibra y eso te va a ayudar pues, a ir mejor al baño. Y sobre todo, es que yo he comprobado por mi experiencia con muchas mujeres que cuando se prohíben o restringen un montón los hidratos, tienen constantemente antojo de pan, tienen constantemente antojo de arroz, de pasta, de dulces. Entonces, incluir una porción adecuada a ti de hidratos de carbono en tu alimentación, lo que va a conseguir también es que reduzcas esa ansiedad por los hidratos de carbono. La cantidad de hidratos de carbono que necesitas va a ser totalmente diferente dependiendo de tu nivel de actividad, porque principalmente los vas a utilizar como fuente de energía. Entonces, aquí es cierto que no te puedo dar una base de cuánto necesitas. Vale, creo que ya hemos hecho un pequeño análisis de puntos muy importantes y menos importantes. Vamos a hacer un repaso antes de pasar al siguiente, que ya vamos a pasar a los dos más importantes de todos y creo que tienen que ser los que os tenéis que centrar si queréis perder peso para siempre. Hemos visto que los suplementos y el tiempo o la hora a las que haces las comidas o el número de comidas diarias prácticamente no importan para nada. Yo, si ahora mismo no estás consiguiendo perder peso ni nada, sería lo último en lo que me centraría. ¿Qué es lo que sí influye? Los micronutrientes, que simplemente céntrate en incluir verduras en todos los platos. Si no te gustan, pues puedes incluir queso, queso me refiero rallado encima de las verduras y cosas así para camuflarlas un poco y poco a poco te van a ir gustando. Y los macronutrientes, que vamos a intentar incluir a lo largo del día, pues proteínas, hidratos y grasas sin prohibirnos nada. Y el siguiente punto que tenemos que cumplir para que esto nos haga perder peso es el balance energético, es decir, déficit calórico. ¿Qué es lo que realmente te va a hacer perder peso? Que comas menos calorías
que las que gastas. Si cumple además con los dos puntos anteriores de los micronutrientes, de incluir suficiente verdura y de los macronutrientes, esto te va a resultar más fácil porque como vas a tener de todo, vas a estar más saciada y te va a resultar más fácil. Pero aún así, este déficit calórico significa comer menos calorías de las que gastas. Y la clave es que esto dicho así parece muy fácil, porque obviamente si tú dejas de comer, si te prohíbes ciertos alimentos, pues va a resultar relativamente fácil conseguir el déficit calórico. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el déficit calórico lo que hacéis es comer saludable y simplemente comiendo saludable puede que comas más de lo que necesites y no pierdas peso. Y otras veces lo que hacéis es comer a base de muy poquitos alimentos, muy bajos en calorías, como la lechuga, pollo y el yogur. Y al final esto lo que hace es que tengas un déficit calórico demasiado grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al principio lo aguantas, al principio pierdes un montón de peso, pero tú tienes un animal dentro, un animal que necesita comer y tu instinto siempre va a poder a tu fuerza de voluntad. Por eso, cuando habéis hecho dietas de dejar de comer, dietas de prohibir un montón de alimentos, de eliminar 100% los hidratos, muy bajas en calorías, lo que os pasa es que tenéis la sensación de que perdéis el control, porque ese déficit calórico ha sido muy grande y tu cuerpo quiere protegerse y quiere tener suficientes calorías para sobrevivir. Entonces, ¿cuáles son las claves? Que para perder peso necesitas comer menos calorías de las que gastas, pero no tan pocas que te quedes muriendo de hambre. Entonces, para esto, lo que puede ser muy útil es que durante un tiempo tú registres todo lo que comas en una aplicación. Por ejemplo, MyFitnessPal o, por ejemplo, Fat Secret, como el secreto de la grasa, pero en inglés. Si las buscas, las vas a encontrar. Ahí, si registras todo lo que comes a lo largo del día y las calorías que te bebes y todo, pues lo puedes hacer durante 2-3 semanas y ves más o menos cuántas calorías de media estás consumiendo por día. Si con eso estás perdiendo peso, que es tu objetivo, pues puede significar que vas por buen camino. Si no estás perdiendo, pues probablemente tengas que reducir un poco las cantidades. Ahora, ¿qué pasa si estás perdiendo peso, pero al cabo de 2 o 3 semanas notas que tienes un montón de ansiedad, que estás todo el rato pensando en ciertos alimentos y que probablemente has perdido más peso de la cuenta en esa temporada? Pues probablemente es que te estás pasando en cuanto a lo poco que estás comiendo y lo que tienes que hacer es elevarlo de una forma que a lo mejor puede que pierdas peso un poquito más despacio, pero va a ser mucho más sostenible en el tiempo. Hasta aquí, si te paras a pensar todo lo que hemos hablado, puede que pienses que ya tienes la clave, ya sabes todos los puntos que necesitas para perder peso en cuanto a alimentación. Habría que hablar, por otra parte, de ejercicio. Pero la realidad es que nos queda el punto más importante. Y es que el déficit calórico o los macronutrientes o los micronutrientes no sirven de nada si lo estás haciendo de una forma que no te permite ser constante. Entonces, lo más importante de todo es la adherencia a la dieta. El hecho de que tú pases más tiempo siguiendo esa alimentación que saliéndote del plan. Y para eso vas a necesitar ciertas cualidades. Al final, podríamos definir la adherencia como tu capacidad para tomar decisiones que te hagan seguir avanzando hacia tu objetivo durante la mayor parte del tiempo. Y para eso vamos a necesitar, primero, que tu dieta sea sostenible. No vas a perder peso en la vida si tú lo estás haciendo mediante una dieta que sabes que la vas a hacer solamente durante un tiempo y en cuanto pierdas el peso la vas a dejar. Porque cuando lo dejes no habrás aprendido a comer de la forma correcta, no sabrás disfrutar de tu alimentación y encima, como has hecho esa dieta tan restrictiva, habrás acumulado ansiedad y vas a volver atrás. Entonces, pregúntate siempre con lo que estés haciendo en cuanto a alimentación, si tú te ves comiendo de esa forma durante toda tu vida. Obviamente habrá etapas en las que tengas que hacer ciertas cosas, como pesar la comida, por ejemplo, por aprendizaje, que eso no lo vas a hacer durante toda la vida. Pero es probable que haya temporadas en las que tengas que hacerlo para aprender. Pero quitando detalles como ese, ¿estás dispuesto a comer de la misma forma durante toda la vida? Si la respuesta es que no, ya no estás cumpliendo esta parte de que sea sostenible, que es la primera pata para que tu alimentación tenga adherencia y por tanto la puedas mantener en el tiempo. La segunda es tener flexibilidad.
Si a ti te dicen que porque un día te comas una pizza ya lo has echado todo a perder, lo que te va a pasar es que cuando te comas esa pizza vas a tener la sensación de que lo has hecho mal y te van a venir tu pepito grillo que te impide absolutamente seguir cuidándote. Entonces, lo que tienes que hacer es aprender a tener flexibilidad. Es decir, aprender que salirte del plan forma parte del plan. Aprender también que si un día, por ejemplo, tú lo que tenías pensado era comer pechuga de pollo, que a lo mejor no pasa nada si ese día lo cambias por lomo. Pero en definitiva, que tú aprendas a tomar tus propias decisiones en cuanto a la alimentación. Porque cuando aprendes a tomar tus propias decisiones sabiendo lo que estás haciendo, eso te da una tranquilidad y una seguridad que hace que no te comas la cabeza y que puedas tener esa adherencia a la dieta y que por tanto estés más tiempo dentro del plan que fuera de él. Tercer punto que considero muy importante es la disciplina. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso si tú tienes una alimentación sostenible, una alimentación flexible, una alimentación que te gusta, va a haber muchos momentos en los que te apetezca comerte una pizza, en los que te apetezca comerte una hamburguesa, y si tú siempre decides hacer lo que te apetece, va a estar de nuevo más tiempo fuera del plan que dentro del plan, porque el primer día que te comas esa pizza o esa hamburguesa va a ser por un día no pasa nada, pero cuando lo hagas 2 días seguidos ya va a ser como, bueno, por 2 días tampoco, y al final te das cuenta de que estás más fuera del plan que dentro. No pasa nada porque un día te salgas, pero vuelve al día siguiente y sobre todo entiende que no siempre te va a apetecer hacer lo que tienes que hacer y que muchas veces vas a tener que hacerlo aunque no te apetezca. Eso es realmente la disciplina. Hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, te apetezca o no te apetezca. Cuando tú consigas ser una persona disciplinada, te va a empezar a resultar todo un poco más fácil, vas a tener más autoestima porque estás siendo fiel a la persona que quieres ser, vas a tener más confianza también a la hora de seguir tu plan de alimentación y los resultados van a acabar llegando por peso propio. Y por último, el último punto que tienes que tener en cuenta si quieres tener adherencia a tu alimentación es asumir la responsabilidad de tu cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos motivos para decir, es que no he podido hacer el entrenamiento por X o no he podido seguir la alimentación por X. Pero al final, la mayoría de veces, lo que queremos cuando decimos no lo he hecho porque no tengo tiempo, no lo he hecho porque tengo muchas salidas sociales, es quitarnos la responsabilidad. Realmente, la única persona que tiene poder sobre sus decisiones y sobre lo que hace en su día a día eres tú misma. Y si tú misma no decides ponerte a ti lo primero, poner tu salud lo primero y cuidarte, y que, por ejemplo, cuando te ofrezcan comidas sociales, diga, oye, es mi responsabilidad cuidarme, ¿qué te parece si en vez de a este sitio vamos a este otro y pedimos mejor? Lo que te va a pasar es que siempre vas a estar en base a tus circunstancias. Y por desgracia vivimos en una sociedad en la que lo normal es no cuidarse, en la que la gente cada vez que salgas con ellos te van a decir que por un día no pasa nada y como en general vas a salir con mucha gente, si tú no te responsabilizas y tomas tus propias decisiones y asumes responsabilidad de ellas, vas a caer en ese por un día no pasa nada todos los días. Por tanto, hazte responsable de tu cambio. Sé que puede que pienses que no tienes tiempo, pues tienes que intentar sacar tiempo. Sé que puedes tener muchas salidas sociales, quizás tengas que reducirlas y estás dispuesta a ellas y a hacerte responsable. Sé que vas a tener un montón de obstáculos, pero si tú no te responsabilizas de solucionarlos, no va a haber nadie que venga aquí a salvarte por ti. Así que hazte responsable de tu cambio. Y bueno, eso sería todo. Recuerda, suplemento y el tiempo que tarde, suplemento y el horario de comida no va a tener prácticamente influencia en tu cambio, así que hazlo de una forma que se adapta a ti. Sí que va a influir algo más los micronutrientes, que tienes que incluir verduras en todas las comidas, te va a ayudar a saciarte, a ir al baño, etcétera. También los macronutrientes, porque cada uno tiene su función, las proteínas, las grasas, los hidratos, etcétera. Y los 2 puntos más importantes son, primero, el déficit calórico, que comas menos calorías de las que gastes, y sobre todo que ese déficit calórico lo mantengas durante la mayor parte del tiempo. Y para eso necesitas lo que acabo de comentar. Que tu dieta sea sostenible,
que tengas disciplina, que te hagas responsable de tu cambio y que tengas flexibilidad y capacidad de tomar buenas decisiones en tu día a día cuando las cosas se salen de lo planeado. Espero haberte ayudado y sobre todo no olvides dejar cualquier comentario en Spotify, darle al like en la plataforma en lo que escuches porque a mí me ayuda mucho y que si tú eres una persona que estás comprometida para perder peso pero que no quieres una simple dieta y un ejercicio, sino que necesitas más ayuda porque lo que quieres es cambiar tu forma de ver la alimentación y el ejercicio de una forma que disfrutes, de una forma que no tengas ansiedad, de una forma que no tengas remordimientos, que aprendas a tomar tus propias decisiones en cuanto a la comida, el programa Adelgaza sin ansiedad puede ser para ti. Entonces, si tú eres una mujer que quieres perder peso, pero hacerlo así de una forma que mejores tu relación con la comida y con el ejercicio y que tengas un acompañamiento constante y diario, déjame un mensaje que para ello lo único que tienes que hacer es ir al enlace que habrá debajo del podcast, ahí haces clic, te lleva a WhatsApp a una conversación directamente conmigo. Yo te haré algunas preguntas para conocer tu situación y saber si podemos ayudarte y en caso de que veamos que eres apta para el programa, pues en ese caso empezarás a trabajar con nosotros en caso de que todo nos encaje a los dos. No tengas miedo por hacer clic, por preguntar, porque no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar. Así que pregunta y te ayudaremos a perder peso sin ansiedad. Y eso es todo por hoy. Cualquier cosa, estamos en las redes sociales, podéis preguntarme y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo, seguid viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.